Margarita Zavala obtendrá su registro como candidata independiente a la presidencia de la República. Mientras tanto, Jaime Rodríguez el Bronco y Armando Ríos Peter quedarán posiblemente fuera de la boleta electoral por presentar inconsistencias en la recolección de firmas. Así lo dijo el día de hoy el Instituto Nacional Electoral. La Secretaría de Relaciones Exteriores concedió este viernes a Estados Unidos la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero. El político priista ya fue notificado en el penal de Ciudad Victoria, donde se encuentra recluido. Y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, admitió que hay signos de alarma y alerta por violencia, porque se han dado intentos de control del crimen organizado en los próximos comicios. En medio de esta declaración, en Puebla asesinaron al candidato del PRI a la alcaldía, Francisco Zeta Mena, Gustavo Martín Gómez Álvarez. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este viernes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Le prometemos que es un fin de semana bastante cargado de información político-electoral, así que no se mueva, quédese con nosotros. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Quédese con nosotros que les tenemos la información más destacada generada hasta el momento. Pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio a conocer el informe con la revisión total de los apoyos de los 3 aspirantes independientes a la presidencia de la República. Margarita Zavala logró recabar 870,168 apoyos en 21 entidades. Mientras tanto, Jaime Rodríguez el Bronco, 835,511 firmas en 17 entidades. Y Armando Ríos Peter se quedó con 242,511 en 3 entidades. Por lo anterior, será únicamente la expanista quien aparezca en las boletas de los comicios del próximo 1 de julio. A través de su cuenta de Twitter, Margarita Zavala escribió: con mucho entusiasmo les comparto que el INE ha validado nuestras firmas y estaré en la boleta. Es un gran honor y una enorme responsabilidad. Gracias a todos los voluntarios y a los ciudadanos que me dieron su apoyo. Vamos por la presidencia. En esta misma red social, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, calificó al INE como inequitativo. Agregó que con esta decisión no soltarán al tigre, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, sino han despertado al México Bronco. Armando Ríos Peter criticó el sistema con el que se hizo la recolección de firmas. Señaló que no existe un acta que avale los registros de las firmas y el órgano electoral tiene que aclararlo y dar la cara por eso. Por último, señaló: nuestras firmas son de carne y hueso. Eso le quita credibilidad al instituto. Entonces, ¿qué es importante? Si queremos que el instituto tenga credibilidad, no solamente frente a cómo maneja la información, cómo se la da a los aspirantes, sino cómo se toman las decisiones al interior de ese organismo, entonces lo que tenemos que hacer es pedir que se revise firma por firma, cada una de ellas, porque insisto, cada una de nuestras firmas es de carne y hueso. Vamos a revisar firma por firma y vamos a estar en la boleta. Y Pedro Ferriz de Con solicitó ante el Instituto Nacional Electoral su registro como aspirante independiente a la presidencia de la República. Aseguró que cumplió con todo lo establecido en el artículo 35 de la Constitución, a pesar de que, dijo, la aplicación del INE para juntar las firmas no funcionaba. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, entregó este viernes la documentación y presentó la solicitud correspondiente ante el INE, cumpliendo así con el requisito marcado en la ley para participar en la elección del 1 de julio. Hoy que me inscribo
como candidato a la presidencia de la República, convoco a todo el pueblo de México a transformar la vida pública del país. Y mientras tanto, Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de Por México al Frente, de visita en Chile, está para entrevistarse con los expresidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Reivindicó la pertinencia de la coalición que lo postula a la presidencia de la República. Lagos, por su parte, se congratuló por la visita del candidato y se solidarizó con México con relación al muro que busca edificar Donald Trump en la frontera. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, mostró su preocupación por la violencia electoral en México tras el asesinato de 30 aspirantes a cargos públicos. Esto representa el homicidio de un candidato cada 4 o 5 días en promedio, un margen de violencia inaceptable cuando hay un proceso electoral. Margarita Zavala aseguró que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se abandonaron las instituciones a cargo de la seguridad nacional. La aspirante independiente indicó que van 2 meses de mayor violencia en décadas porque no se le dio importancia a la justicia, a la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, consideró que la violencia en el país va a permear también en las elecciones. En Puebla, sujetos desconocidos asesinaron este viernes a Gustavo Martín Gómez Álvarez, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Francisco Zeta Mena. De acuerdo con testigos, el aspirante desayunaba en un restaurante cuando desconocidos llegaron y ultimaron a balazos. Y en lo que va del actual proceso electoral, que arrancó el 8 de septiembre del año pasado, 63 candidatos a puestos de elección popular, ya sea alcaldías o bien dirigentes de partidos políticos estatales, han sido asesinados. La agencia Fitch Ratings ratificó este viernes las calificaciones de deuda de largo plazo en moneda extranjera y local de México en BBB+, con perspectiva estable, aunque destacó riesgos por los resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las elecciones de este año. Advirtió que de ganar Andrés Manuel López Obrador existe riesgo potencial de una implementación más lenta de las reformas, particularmente en el sector energético. Y el próximo 1 de julio no solo estará en juego la presidencia de la República, sino también el futuro de la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. La disyuntiva estará entre regresar a los dogmas del pasado o seguir con los postulados del presente. Así lo dijo el mandatario federal Enrique Peña Nieto. Habremos de contrastar en cada uno de los actores las acciones de ayer con las posiciones de hoy, los dogmas del pasado con los postulados del presente. En Papantla, Veracruz, 8 expolicías fueron condenados por un juez por su responsabilidad en la desaparición forzada de 2 personas en 2016, así lo informó la Fiscalía de esa entidad. La audiencia para individualizar las sanciones y definir la pena que se le impondrá a los uniformados será el próximo 22 de marzo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que incorporará a su expediente el informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual se detalla que en 34 casos se dieron presuntos hechos violatorios a los derechos humanos de personas procesadas en el caso Ayotzinapa. Claudia Sheinbaum, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, registró su candidatura ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde también ofreció dar justicia, democracia y prosperidad a los capitalinos. Gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, vaya viernes electoral. Las cosas se están poniendo calientes conforme nos acercamos al próximo 1 de julio. El día de hoy, el consejero electoral Benito Nasif del Instituto Nacional Electoral informó que solo Margarita Zavala estará en la boleta electoral como candidata presidencial independiente. El reporte completo lo tiene nuestro compañero Rodrigo Muñoz. Rodrigo, muy buenas noches. Cuéntanos qué pasó el día de hoy en el INE.
¿Qué tal? Buenas noches, Vianey, Lupita, un gusto saludarlos a ustedes, a todo el auditorio de En la Ciudad y el Mundo. Como bien lo dices, fue un viernes bastante ajetreado aquí en el INE, de bastante actividad electoral, y es que los consejeros del INE que integran la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos ofrecieron una conferencia de prensa para detallar cuáles fueron los resultados finales de la revisión de firmas que recabaron los candidatos independientes que buscan la presidencia de México. Antes de entrar más a detalle y más a profundo en este tema, ¿qué les parece si escuchamos cómo lo dijo el consejero Benito Nasif esta tarde en el auditorio del INE? Adelante, Rodrigo. De acuerdo con el informe presentado y previo al ejercicio de la garantía de audiencia, únicamente el aspirante Margarita Zavala Gómez del Campo cumple con el umbral de firmas exigido por ley al contar con un total de 870,168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión geográfica en 21 entidades. El aspirante Armando Ríos Peter tiene 242,642 apoyos válidos, con una dispersión geográfica en solo 3 entidades. El aspirante Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón tiene 835,511 apoyos válidos, con una dispersión geográfica en 17 entidades. Si me lo permiten, Vianey, Lupita, hagamos un pequeño y breve recuento. Los candidatos independientes o aspirantes a candidatos independientes tuvieron un par de meses para recabar sus firmas, su apoyo. Sí. Este lapso terminó el 19 de febrero. Ahí concluyó el INE este periodo. En ese momento, los 3 aspirantes contaban con las firmas necesarias, que recordemos son 866,593 firmas, y tener una distribución en al menos 17 estados. En ese primer momento, los 3 aspirantes, repito, tenían una cifra mayor a este número, por lo cual indicaba que podían estar en la boleta. Sin embargo, el INE hace un primer recorte y revisa si dentro de estas firmas hay duplicados, si están en la lista nominal, si se registraron bajas en el registro federal electoral, en fin, revisan una cierta serie de inconsistencias y hacen un primer recorte. Luego de este primer recorte, los 3 aspirantes siguen teniendo esta firma. Incluso Margarita Zavala todavía tenía más de 1,089,000 firmas, Armando Ríos Peter más de 1,149,000, y el Bronco, de las 2 millones que presentó en un principio, todavía tenía 1,223,000 firmas. Sin embargo, el INE hace un segundo recorte, una segunda revisión y una revisión final, en donde encuentra que de estas firmas de los 3 aspirantes aún hay un cierto porcentaje que perteneció a fotocopias, a documentos no válidos o bien a simulación de firmas. Esto quiere decir que los 3 aspirantes hicieron de alguna manera, permítanme que lo diga de esta forma, pues trampa, ya que esta simulación era o es una simulación de credencial de elector. En este último rubro, Margarita Zavala fue la que menos se vio afectada, porque simplemente fueron 432 firmas. Sin embargo, el Bronco registró más de 158,000 firmas en este aspecto, y Ríos Peter tuvo 811,000 firmas que le fueron quitadas después de revisar este último aspecto del Instituto Nacional Electoral. Esto quiere decir que los 3 aspirantes pues quedaron con estas cifras finales que acabamos de escuchar por parte del consejero Benito Nasif. ¿Esto qué quiere decir? Que en los próximos días el INE estableció que dentro de los primeros 5 días después de dar este anuncio, cada uno de los aspirantes independientes tiene derecho a pedir su garantía de audiencia. Esto quiere decir que pueden acudir al Instituto Nacional Electoral y verificar y revisar de mano propia cuáles fueron los criterios y por qué es que se les están quitando esta cantidad, pues para unos más que otros, increíble de firmas, por lo que dejaría fuera tanto a Ríos Peter como al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Claro. Rodrigo, ¿cuánto tiempo se podría llevar este proceso de audiencias y digamos el proceso para cotejar si las firmas son válidas o no? Aquí, qué bueno que me preguntas esto, bien, y es muy importante resaltar lo siguiente. Los candidatos independientes o aspirantes a candidatos independientes cuentan con simplemente 5 días para hacer válida esta audiencia. Sin embargo, recordemos que será hasta el próximo 29 de marzo que el Instituto Nacional Electoral, después de también hacer su proceso de fiscalización, no solo para ellos, sino para los candidatos partidistas,
será hasta el 29 de marzo que se den a conocer los nombres definitivos de quién podría estar o no en la boleta. Esto quiere decir que, por ponerte un ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, recordemos que de acuerdo con el INE esta tarde tuvo 835,000 firmas. Les recuerdo que el umbral que pide el INE son 866,000. Es decir, que Jaime Rodríguez está a tan solo 30,000 firmas de aparecer en la boleta. Podría todavía aparecer en la boleta siempre y cuando dentro de estos 5 días que da el INE para su audiencia, pues se demuestre que al menos otras 30,000 firmas pues puedan ser válidas. Lo que sí es que por lo menos estaría perdiendo ya, no, todavía alcanzaría el periodo de campaña. El periodo de campaña empieza justo el 30 de marzo, Rodrigo, ¿no? Exactamente, todavía están en tiempo y forma. Sin embargo, pues recordemos que pues estos son números oficiales que ya presentó hoy el INE y pues la cosa ya se ve difícil para Bill Peter y para el Bronco. Muy bien, Rodrigo Muñoz, muchísimas gracias por tu reporte tan detallado y pues seguimos al pendiente. Claro que sí, seguimos al pendiente. Vianey, Lupita, un saludo, buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros vamos a una pausa y al regresar pues estaremos buscando a los candidatos independientes para que nos platiquen cómo reciben esta noticia. Vamos a una pausa y continuamos.